Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche, una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. Esta noche el tema a hablar es sobre el taller de acupuntura, es sobre el taller de acupuntura urbana, una expresión artística urbana en la ciudad, un proyecto de renovación y voluntariado realizado por Tau y el proyecto Martadero. La invitada de esta noche es Claudia Silva, con quien hablaremos acerca del proyecto, sus objetivos, los protagonistas, que en su mayoría son jóvenes y aunque no lo crean, son voluntarios. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ariel, muchas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de estar acá y contar un poquito sobre qué es el taller de acupuntura urbana. Perfecto. Bueno, entonces, vayamos por el principio. Cuéntanos un poco o cómo inició el proyecto. Claro, bueno, el taller de acupuntura urbana es un colectivo que forma parte del proyecto Martadero y surge ya hace bastantes años atrás, impulsado desde el proyecto Martadero con jóvenes de universidades de San Simón, de la UPB, que tenían una motivación de hacer algo más dentro de lo que es la carrera, ¿no? Como aprender haciendo. Entonces se juntó un pequeño equipo y se hicieron algunas cosas, más que nada para mejorar espacios públicos, intervenciones con mosaicismo, y estuvo ahí tanteándose opciones, viendo qué se podía trabajar, porque obviamente sabemos que para todo esto se requiere siempre algún tipo de fondo para poder trabajar las intervenciones en ciudad, aunque sea a pequeña escala, pero se necesita eso. Y fue hasta, yo creo, hace unos 3 años más o menos que se dio la oportunidad de hacer el diseño del Parque Urbano Llantay. No sé si has escuchado de esto, es un proyecto que se ha construido el año pasado justo al lado del proyecto Martadero. Claro, justamente vi que incluso hicieron una especie de evento inauguración donde han habido skaters, DJs, bandas y lo transmitieron en vivo. Sí, lo vi Sí, y estuvo muy sí, bueno, la verdad. sí, estuvo bueno. Bueno, en realidad lo que, si es que lo viste este año, en realidad es el aniversario de un año. El año pasado ya fue la inauguración. Y bueno, volviendo un poco al tema, la cosa es que el taller de acupuntura urbana, junto con los colectivos de jóvenes que forman parte del proyecto Martadero y vecinos del barrio de Villa Coronilla, trabajaron colaborativamente para realizar el diseño. Entonces fue como la primera oportunidad de Tau de hacer algo que podía luego construirse, que afortunadamente así fue porque la Dirección de Turismo se animó a financiarlo y bueno, ya sabemos el final de la historia porque el parque está construido y tiene un altísimo impacto para jóvenes que realizan disciplinas urbanas. Entonces, ese fue como el primer proyecto más o menos que realizó Tao. También se pensó que era importante involucrar al colectivo mosaiquista Cusca, que realizan trabajos con cerámica reciclada, con mosaicismo. No sé si has pasado por el pasaje San Rafael o llamado pasaje del Diablo, por la Ecuador y Lanza. ¿Te ubicas? Claro que sí, claro que sí. Es bastante famoso para los borrachitos ese, Sí, bueno, el Callejón del efectivamente. Diablo. Sí, Pues y bueno, ese trabajo se realizó junto con los vecinos. disculpa, supongo que es donde colocaron de homenaje a todas las mujeres protagonistas de algún momento de la historia. Sí, bueno, en realidad son mujeres creadoras latinoamericanas. Tenemos de diferentes áreas. Hay de literatura, hay interpretación musical, hay también música popular, actrices, escultoras, pintoras y así muchas otras. Entonces la idea era retratar esos rostros, pero bueno, así fueron como algunos de los proyectos que estaba haciendo Tao. Y luego entró tal vez en un momento de pausa porque nuevamente recalco, son diferentes componentes necesarios para que funcione un equipo, un colectivo como este, a pesar de ser voluntarios, pero las cosas se dan siempre y cuando se puede, ¿no? Gestionar, se puede impulsar, se puede construir. Entonces, lo bonito de formar parte del proyecto Martadero es que siempre uno está en red con diferentes instituciones, organizaciones que se animan a apoyar este tipo de iniciativas. Y fue así que la cooperación francesa hace un año y medio fue a visitar Martadero, conoció lo que es el espacio y pues nos comentaron que había un proyecto para dinamización de patrimonio. Entonces esta era la oportunidad para que Tao otra vez tome forma, aquellas personas que habían dejado el proyecto puedan retomar y porque en este momento pues iba a haber un proyecto que pueda financiar esas acciones. Y es así que en mayo del año pasado se firmó un convenio para poder hacer este tipo de cosas
Y nada, nos hemos unido entre algunos profesionales, otros estudiantes, como dices, voluntarios todos, que lo que más nos motiva es esto, aprender haciendo, poner en práctica lo que vemos en la universidad, pero por sobre todo poner un poquito de cariño a nuestra ciudad, ¿no? A los espacios que rodean a la ciudad, al entorno que habitamos nosotros, porque somos fieles creyentes que la construcción de nuestra ciudad es tarea de todas y todos nosotros. Entonces, más o menos por ahí es la historia resumida de Tao. Entiendo. La verdad me impresiona bastante porque técnicamente este tipo de proyectos deberían ser organizados y supervisados por ejemplo, la alcaldía, subvencionados también. Pero bueno, seamos sinceros, es un poco complicado cuando se empieza a hablar sobre el apoyo que generalmente pueden llegar a dar las autoridades, porque muchas veces no les dan la importancia a, bueno, estos pequeños detalles, pero por suerte existen organizaciones como ustedes que se encargan de poder contribuir a la belleza y a la historia y cultura de la ciudad, en este caso de la ciudad de Cochabamba. Sí, lo que mencionas es muy cierto, ¿no? Pero también hay una cosa, esta terminología, o sea, acupuntura urbana, es una metodología de trabajo que se está haciendo ya hace bastante tiempo en el mundo y lo que apuesta es primero, así como la acupuntura como medicina tradicional china, que es con agujitas especiales, pinchar en un lugar en el cuerpo que tal vez no está funcionando bien y así mejorar el resto es más o menos lo mismo, porque la ciudad es también un ser viviente que está en constante transformación y la idea de la acupuntura es trabajar colaborativamente con instituciones, administración pública, vecinos. Entonces, es verdad que un poco lo que pensamos es que la administración pública, efectivamente, lo ideal es que financie, que impulse este tipo de acciones, pero es verdad también que hay ciertas escalas. Nosotros lo llamamos así escalas, o sea, como el tamaño de intervención. Hay algunas que son más pequeñas, tal vez de mucho más detalle, y es verdad que la administración pública se ocupa de una escala más grande, no toda la ciudad. Entonces, en este caso, el trabajo de Tao es un poquito fijarse más en esos detalles puntuales que podrían ser un poco difíciles para la administración pública concentrarse en eso, y por eso trabajar colaborativamente. Si bien en este tiempo hemos tenido lo típico, ¿no? Procedimientos que hay que seguir porque todo lo hacemos en coordinación con la alcaldía, pero se están dando las cosas, estamos también aprendiendo en el camino. Siempre decimos que Tao es una página en construcción porque no es que teníamos la verdad tampoco de lo que es intervención urbana, pero sí lo que tenemos es primero la motivación, el compromiso, que es muy importante. Y bueno, vamos viendo qué sucede en el camino. Hay buena respuesta de la gente, así que eso nos motiva a seguir. Entiendo. Pero como dijiste, la respuesta de la gente, de la población en general, es bastante positiva y eso seguramente es bastante inspirador, especialmente para las personas que están involucradas de una manera directa o indirectamente con el proyecto, especialmente aquí en Cochabamba, porque, eh, a ver, hablando de uno de los proyectos que ya realizaron y creo que lo terminaron, el de la plaza que está en el centro, se me fue el En nombre. Granada. Del Sí. Granado, exacto. La Ajá. forma en la que dieron los detalles, la renovación a la misma plazuela, a opinión personal quedó muy lindo, porque también es una de mis plazuelas favoritas de Cochabamba, porque tiene un toque arquitectónico bastante, entre comillas, moderno, mezclado con lo clásico y colonial, el cual, Ujú. como atractivo turístico, es un muy buen lugar para poder ir a darse una vuelta y sacarse fotos. Y ahora hay Sí. más motivo. ¿Podrías contarnos cómo fue el proceso bueno, de la plazuela? O sea, ¿cómo lo trabajaron? Si hay alguna anécdota, ¿cómo participaron los chicos? ¿Cómo inició la idea de poder hacerlo? Claro, claro, es sumamente interesante. Primero porque en esa plazuela el primer equipo, podríamos decir, de Tao estaba intentando hacer algunas cosas con lo que se podía dentro de las posibilidades y la idea era retratar personajes históricos que han influido mucho no solo en la ciudad, sino a nivel nacional también. Se quería retratar primero pues al proyectista del convento de Santa Teresa que está en la plazuela, el cambiazo, porque bueno, es una historia graciosa, pero tal vez no vale la pena entrar en ese detalle. El punto es que se quería Claro. retratar a esos personajes. Y bueno, quedó cortado el proyecto, no había posibilidad porque era hacer muralismo sobre las fachadas, hay un componente
conservación del patrimonio también sumamente importante que hay que cuidar. Entonces, no estaba en un lugar ideal el taller para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, cuando retomamos ahora, bueno, desde el año pasado que estamos, no sabíamos qué se podía hacer en ese espacio para tal vez darle algo más de vida, cualificarlo, porque si bien, como dices, es un lugar sumamente atractivo en el día, hay mucho movimiento, tenemos los colegios cerca, hay funcionarios que se mueven, mucha gente que lo recorre, ¿no? El problema radica a partir de la tarde-noche, porque de repente el lugar como que se vacía un poco y bueno, suceden todo tipo de cosas ahí, desde asaltos, etcétera. Entonces, lo que queríamos era hacer algo que permita que la gente se anime a ir día y noche. Obviamente, tal vez nuestra intervención le faltan todavía más cosas, pero es el inicio. Y entonces la idea era eso, cualificar ese espacio, porque además, si bien recuerdas lo que era antes de la plazuela, son 10 columnas que, bueno, estaban de hormigón visto, forman parte de un concurso que se realizó el año 2004 cuando se remodeló la plazuela, pero quedó incompleto. Esas columnas, primero que representan los 10 mandamientos, que mucha gente no lo sabe además, Oh. y pues no tenían la opción, sí, seguro que no lo sabías. No, no lo sabía para nada. Sí, es Gracias. verdad. Son los 10 mandamientos y la cosa es que tenían que colgar paneles ahí para que puedan, que haya información cultural de actividades y todo eso. Bueno, el punto es que quedó incompleto y así es como lo hemos visto desde el 2004 este espacio y ha sido muy controversial. Entonces, bueno, entre los proyectos que queríamos hacer, dijimos, ¿qué podemos hacer con este espacio? A cualquier lugar que vamos, las intervenciones que pensamos siempre son analizando qué sucede ahí, cuáles son las dinámicas, tal vez algunas necesidades y también preguntamos a la gente. Y ahí viene tal vez la primera anécdota de este proyecto. A la gente no le gusta que los entrevistemos, se Oh, escapan, sí, sí, que les es hagamos vergüenza. una encuesta. Dime. Tienen vergüenza. Es solo el hecho de acercarte y preguntarle, incluso, no lo sé, así de pura casualidad, ¿qué hora tienes? Es como que primero no saben qué estás diciendo y después a duras penas te pueden decir, pero no es mala onda, sino porque no están acostumbrados a un buen trato, se puede decir. Bueno, Sí, creo que me dejo entender. es verdad, pasa eso y claro, no queríamos, nosotros también nuevos en esto, nos daba un poco de, no sé, era algo incómodo tal vez aproximarnos a la gente y preguntarles qué piensa de este lugar, qué podría mejorar. Y te digo que lo intentamos, ¿qué se llama? La noche que se va a visitar las iglesias antes de Semana Santa. Bueno, intentamos eso y hubo algunas respuestas, pero no era suficiente como para saber qué podíamos hacer en el lugar. Entonces se nos ocurrió poner unas pizarras en la plazuela. Cortamos trupán, lo pintamos de negro y dejamos tiza y algunas preguntas. Y los amarramos con alambre a los postes que hay ahí, etcétera. Fue la primera vez que hicimos eso y nos encantó el resultado porque la gente escribe. Le gusta escribir cuando le das la opción, le gusta interactuar con ese espacio que siempre es no toques, no mires, no te sientes, prohibido esto, prohibido lo otro, que eso Es es lo que cierto. sucede en nuestra ciudad, ¿no? Entonces pusimos eso y era bienvenido, escribe lo que piensas del lugar. Y las preguntas eran como, ¿qué se podría hacer en este sitio? ¿Qué le falta? ¿Qué le cambiarías? ¿Te gusta esto? Habían respuestas sumamente interesantes, como te digo, desde falta un kiosco de información turística, otros decían que le falta mucha vegetación, hasta algunos se quejaron de las bancas que hay en el lugar, cosa que nosotros no nos dimos cuenta, nos decían, es muy fría la banca, porque son de cemento, entonces en invierno no te quieres sentar ahí. Eh, sí, cosa muy rara y bueno, estuvo bueno saber esto porque eran los mismos usuarios de la plaza que nos contaban cómo sentían ese lugar. Y en una de las pizarras nos escribieron hacer algo con esas columnas. Entonces, bueno, era como el primer punto de partida y un poco surgió ahí la idea, ¿qué hacemos con esta infraestructura que obviamente no podíamos demolerla, pero que ya estaba ahí y que nos servía para hacer algo? Entonces, ese fue como el primer paso. Y esto de las pizarras, te digo, es impresionante. Es súper lindo cómo la gente participa cuando les das esa opción de escribir algo, ¿no? Contarte por lo menos lo que sienten, tal vez en un cierto anonimato, pero quieren expresarlo. Entonces, no Exacto, sé, daban paso a su creatividad. sí, algunos nos dejaron también dibujos, de todo, de todo. Pero la cosa es que interactuaban y eso nos gustó mucho.
Y bueno, nos quedamos primero obviamente observando, íbamos todos los días a contar cuántas personas iban de este a oeste, de norte a sur, cuántas bicis, cuántos niños, cuántas mamás, etcétera. Y nos dimos cuenta que en esa plazuela la vida que tiene es gracias a usuarias femeninas. Son las mamás que esperan a los niños del Kinder Cochabamba y se quedan muchas toda la mañana ahí esperando para luego llevarse a los pequeños. Después también son las floristas, si tú sabes sobre la calle España, ¿no? Están varias floristas que están ahí de toda la vida. Entonces, ellas también. Y bueno, así un montón de otras usuarias, las mismas monjitas del convento. Así que pensamos que era importante visibilizar estas personas que le daban vida a la plaza y que, bueno, era importante resaltar ese rol que tienen, porque hay desde las barrenderas que están temprano en la mañana, las señoras que venden jugo y así. O sea, esto te comento un poco porque dentro de lo que estudiamos a veces sabemos que aquellos lugares que tienen más personas en la calle, donde hay más actividades, son los lugares más seguros y agradables para estar. Nadie quiere estar obviamente en una plaza o en una calle desolada, ¿no? Porque no Es sabes qué cierto. te puede pasar. Entonces, esta plazuela tiene vida por esas usuarias que están ahí. Y fue así que surgió la idea de, bueno, hagamos algo en este lugar, visibilicemos a estas usuarias, resaltemos el rol que tienen, la presencia que tienen en el espacio y fuimos como conjugando cosas, ya que trabajamos con el colectivo Mosaicista Cusca, vimos, bueno, el mosaico resiste muy bien al graffiti, a los afiches, a un montón de cosas. Así que se fueron como sumando elementos Idea. y realizar la idea. Wow, la verdad es impresionante porque la forma en la que dieron vida otra vez, o bueno, adicionaron más, en pocas palabras, al plazuela fue bastante innovador y también muy ingenioso, especialmente la representación que estaban haciendo a las mujeres que literalmente le dan vida a ese espacio. Y no solo eso, hasta antes de que haya la remodelación de la misma plazuela, la España era un centro técnicamente bastante concurrido. Existían muchos cafés, existía mucha historia, personas bohemias que asistían a esos lugares, se hacen conciertos, es decir, el lugar, a pesar de que en ciertos tiempos se podría decir que es vacío y a veces peligroso, no lo voy a negar, en otros momentos llega a ser una de las personas más concurridas por cualquier tipo de acto. Y ahora, gracias a esto, a esta renovación que hicieron a la arquitectura del espacio, le dieron más vida. Y eso es increíble. Y estoy seguro, como dijiste, de que no lo han terminado, aún falta más por hacer ahí. Sí, totalmente. Mira, tenemos algunas ideas también para conectar hacia la calle España y mejorar este espacio que antes era la floristería, que era un espacio de exposiciones para estudiantes de diseño gráfico de la San Simón, que ahora es una hemeroteca. Y bueno, por ahí tenemos algunas ideas para convertirlo tal vez en una biblioteca infantil, porque la mayor cantidad de usuarios también son los niños que van al kinder, al colegio. Entonces, un poco es importante en este proceso que estamos aprendiendo que hay que observar. Hay que observar quiénes usan el espacio, cómo lo usan para dar alguna respuesta en base a eso. Entonces tenemos algunas ideas de ese tipo y no está completa, te digo, porque dentro de lo que es la ciudad y la experiencia en la ciudad, la sensorialidad es sumamente importante. O sea, nuestros sentidos que estén activados. Y en ese espacio, ahora, pues lo visual, que es lo que siempre sucede, pero también podría ser algo táctil, tal vez un tema de olores, de sonidos. Imagínate que esa plazuela tal vez tendría un tema de juego de luces, donde la gente va, o sea, ya es tal vez muy loco, pero hay que pensarlo de esa manera, porque es así como se revitalizan los espacios, que tal vez fueran baldosas, que a medida que uno va pisando o saltando se van cargando de energía y luego se ilumina el lugar. O sea, no es imposible porque sabemos que está sucediendo eso en otras partes y aspiramos a que algo así se pueda hacer también en nuestra ciudad, porque en especial ese lugar, como dices, es la calle España, la misma Baptista, no solo por la historia que tienen, sino las actividades que se realizan ahí tienen mucho potencial para convertirse en un nodo turístico, en un nodo cultural, histórico. Entonces, tenemos un cariño muy especial por ese lugar. No, qué increíble. Sabes, ese tipo de, ¿cómo lo puedo explicar? La forma en la que explicas y cuentas cómo fue realizado este proyecto, la verdad me impresiona, especialmente
Bueno, lo explico de esta manera. El entusiasmo se siente, se nota y con razón hay jóvenes o varias personas que literalmente están como voluntarios en este tipo de proyecto, pero ¿cómo uno puede convertirse en voluntario? ¿Cómo puede apoyar al proyecto que están realizando? Bueno, a ver, te comento un poco cómo ha ido la cosa, porque es verdad que ser voluntario tiene sus retos, su compromiso y muchas veces la gente no lo comprende. O sea, al iniciar el año pasado, cuando sabíamos que íbamos a contar con un fondo para poder hacer las cosas, hicimos una convocatoria súper grande dentro de lo que es el Laboratorio de Comunidades Creativas. Es una comunidad de jóvenes dentro del proyecto Martadero, se llama Sisi Lab. Entonces se hizo una convocatoria para diferentes colectivos que tiene esta comunidad. Hay de danza, de teatro, de fotografía y entre ellos estábamos nosotros con Tao. Te cuento que la convocatoria de Tao fue la más grande, la masiva, eran como 50 personas, que nunca Wow. hemos visto algo así, 50 personas que se postularon. La primera reunión era como, wow, podemos hacer algo tremendo con todas estas personas. Pero claro, hay que tener compromiso, hay que dedicarle un tiempo. Muchas veces madrugamos para las intervenciones o estamos todo el fin de semana al sol haciendo las cosas. Entonces, cuando comenzamos el proceso con todos estos voluntarios, muchos se dieron cuenta que no era para ellos, que tal vez era solo un sábado de 10 a 12 que podían dedicar su tiempo. Y está bien, o sea, al final está bueno ser honesto con uno mismo, pero no nos iba a funcionar tanto. Entonces, de ahí como que se fueron las personas y hemos quedado 10, ¿sí? 10, pero Wow. un equipo fuerte de 10 personas que en serio yo amo ese equipo porque son sumamente comprometidos, muy activos, muy, ¿qué te diría? Muy inquietos también de hacer cosas en la ciudad. Entonces, desde ese momento en que quedamos las 10 personas, como que no hemos hecho más convocatorias, no, tampoco mucha gente se ha ido sumando después, porque tal vez han visto que de repente estábamos haciendo cosas que era, ¿y en qué tiempo lo hacen? ¿No? Así que no podían unirse. Sin embargo, para ser voluntario, pues lo que estamos haciendo, ser voluntarios, lo que estamos haciendo esta vez es, mucha gente nos escribe al Facebook y nos dice cómo puedo ayudar, entonces, para aquella persona que quiera ser voluntaria, nos puede escribir al Facebook, les estamos mandando como un pequeño formulario, más que nada para que nos cuenten cuál es su motivación para querer ser voluntario en Tao, cuál es el tiempo del cual disponen, algunas otras cosillas más, pero también sumamente importante a qué se animan a participar, ¿no? A estar de jardineros, de carpinteros, de pintores, a veces somos... nos hemos hecho de todo, sinceramente, de cerrajeros, no te imaginas, o sea, hemos aprendido a hacer de todo, hasta tenemos ya nuestro taller, nuestras herramientas, entonces, para ser voluntarios nos pueden escribir, llenan ese pequeño formulario y sobre eso, pues nada, yo creo que se pueden ir dando cuenta ahí que, como te digo, no es algo que solo se pueda hacer sábado de 10 a 12, requiere su compromiso, todos obviamente en el equipo, tenemos otras actividades también, algunos son arquitectos juniors, otros son estudiantes, como te digo, pero todos han sabido encontrar tiempo en esas actividades para que podamos hacer esto. Entonces, un poco por ahí va la situación, estamos comenzando ya nuestro segundo año de proyecto. Algunas personas sí se están animando a participar. Justo este domingo vamos a estar con una actividad en la Plazuela Osorio, pintando pasos peatonales. Y ya hemos avisado al equipo de voluntarios y bueno, se animan por lo menos a ayudarnos en esas cosas, ¿no? Así que más o menos va el tema de los voluntarios. Genial, seguramente ya deben estar listos, bueno, ya deben estar listos los de tu equipo para este fin de semana. Algo que comentas, por ejemplo, y es cierto, es el compromiso que deben tener los voluntarios, o sea, las personas que quieren apoyar este tipo de proyectos, porque primero no se va a recibir una recompensa económica, seamos Mm. sinceros, porque lo económico se está yendo al proyecto y las personas que quieren participar lo que tienen que hacer es querer hacerlo, tener la voluntad de hacerlo, pero al mismo tiempo tener el cariño para poder hacerlo, porque esto no es algo para uno, ¿cómo lo puedo decir? Uno no debe verlo de una manera egoísta, sino Mm. verlo de una manera a futuro como para que tus hijos o tus primos, tus hermanos puedan ver no lo que tú hiciste, sino lo que estás haciendo por tu ciudad y donde ellos están viviendo.
Pero bueno, eso ya va también conforme a perspectivas. Ahora que comentaste que van a tener otro tipo de trabajo este fin de semana, ¿podrías comentarnos un poco de cuáles son los proyectos a futuro que tienen o qué es lo que ya tienen planificado? Claro, a ver, primero creo que es importante contar también que desde el año pasado que hemos comenzado, como te decía, hay un proceso administrativo inevitable que hay que seguirlo y tenemos proyectos que están en pausa desde el año pasado, no tanto en pausa, sino que están a punto de completarse desde el año pasado justo por estos procesos administrativos. Pero bueno, se está dando y entre ellos prontamente vamos a estar terminando, son bastante diversos. Uno de ellos se llama Circuito Sacro, que son paneles de información sobre 12 templos del centro histórico, porque sabemos que los templos en nuestra ciudad no tienen como un horario de museo, de visita, como en otras partes del mundo, ¿no? Donde uno puede entrar, conocer, tienen un pequeño museo también digamos, los tesoros del templo, etcétera. No hay eso aquí. Entonces, y obviamente hay turistas que quieren saber mínimamente qué hay detrás de esa fachada del templo. Entonces, lo que hemos querido hacer es rescatar un proyecto que ya se estaba haciendo hace mucho tiempo desde la Universidad Mayor de San Simón, bajo el impulso de la arquitecta Patricia Dueri. Y entonces uno de esos es este proyecto. Hemos elaborado estos paneles que ya los estamos instalando. Y luego otros de los proyectos son, por ejemplo, unos maceteros mobiliario. Son espacios donde uno puede sentarse, pero al mismo tiempo tienen vegetación que atraen polinizadoras, o sea, abejas, mariposas, un poco para entender la importancia de cómo en el espacio físico que habitamos cada vez se han ido desplazando más a la fauna urbana y entonces a través de esto, por ejemplo, flores que atraen polinizadoras, podemos un poquito recuperar eso que se ha perdido. Otro proyecto también que tenemos son, bueno, con lo que está sucediendo ahora por la misma coyuntura de la situación sanitaria y la importancia de la bicicleta y el transporte masivo. Bueno, ahora no transporte masivo lastimosamente para evitar el contagio, pero sí hemos trabajado bastantes cosas en torno a la ciclovía. No sé si habrás visto que hace unas 3 semanas para el aniversario de Cochabamba hemos regalado biciparqueos a la ciudad, que ya el año pasado estábamos poniendo también. Claro, también noté de que habían espacios, o bueno, ¿cómo se dice? Bueno, pintaron las calles señalizando también parte de la ciclovía para que sea mucho más fácil para que los que utilizan la bicicleta como medio de transporte tengan un camino más reconocible y también los autos o las movilidades no se metan, porque, pucha, conducir bicicleta en Cochabamba era jodido. Sí. Y lo sigue siendo, sinceramente. Pero bueno, la idea de esta intervención del pintado era más que nada como impulsar, motivar a las personas que se estaban animando a utilizar su bici a que lo sigan haciendo, porque había detrás un equipo de afanosos que estamos ahí pintando la ciclovía para motivarlos. Hay frases, hay personajes que hemos pintado, pero además que aquellas personas, por ejemplo, los que están en los vehículos, un poco tomen conciencia de la presencia de la ciclovía y respeten y cuiden, porque sinceramente no se trata de desplazar a nadie, sino de convivir. Entonces, un poco por ahí va la idea del pintado de la ciclovía, que ha tenido un buen resultado, bueno, no tanto por el pintado, sino porque motiva, ¿no? Motiva sinceramente. Ha habido mucha gente que se ha unido a ayudarnos a pintar, no lo hemos hecho nosotros solos. Han participado desde personas que esos días pasaban por ahí, nos veían pintando y se animaban a pintar con nosotros, o Wow. personas, sí, sí, sumamente interesante eso, o lo que era más, ¿qué te diría? Nos enternecía, eran señores mayores que estaban pasando y nos regalaban tela para trapos, para nuestras pinturas, o incluso algunos que nos daban dinero ese rato y nos decían, compren tiner, compren pintura y sigan haciéndolo. Entonces, sí, sumamente linda esa actitud y esa respuesta. Así que eso con el tema de las ciclovías y bueno, queremos obviamente probar algunas otras cosas sobre nuestra área, ¿no? De intervención y estamos pensando también en unas paradas de buses para apoyar a un poco ordenar este tema del transporte público. Estos serían algunos de los proyectos y bueno, esperamos más o menos por noviembre hacer alguna actividad que tenga que ver ya con
digamos, un retorno al espacio público, un reencuentro en el espacio público, porque en estos meses sabemos que hemos estado no solo aislados, sino que cuando estamos en la calle, yo creo que tú lo has sentido, ¿no? Como se acerca mucho a alguien, todos se están alejando, esquivando, porque tenemos todavía miedo y es normal. Entonces pensamos que es ideal como reencontrarnos en el espacio público con distancia y disfrutar de algo, ver algo que otra vez no sé, nos haga sentir vivos, encontrados con las artes. Entonces vamos a intentar de hacer algo mezcla de música, danza, teatro, videomapping en la calle. Así que esperamos que se pueda dar eso en noviembre. Bueno, sabes, aprovechando que comentaste eso, yo organizo un festival aquí en Cochabamba ya desde hace unos 4 años más o menos, que se llama Bike Stage. Generalmente lo organizaba los días del peatón, el cual era en la plazuela del Boulevard, al lado del, ¿cómo se dice? De la pasarela del Cine Center. Y hay Al un teatro. principio, exacto, al principio no teníamos muchas personas, es un festival musical, pero ya en el último del año pasado, antes de que ocurra esta mala suerte de pandemia, Sí. llegamos a tener hasta casi 5,000 personas como asistentes. Y la verdad, Wow. ya sí, podemos hablar un poco de esto ya detrás de escena, porque aún tenemos que enfocarnos en el tema principal, que es el proyecto al que ustedes están dedicando tiempo. Así que ya te voy a comentar de eso más ratito. Súper, Y para lo, claro. y genial. Y para los que nos estén escuchando, asistan cuando volvamos a una normalidad. Así Exacto. que con fe y con fuerza. Ya, muy bien. Continuando entonces, yo tengo una consulta y esto vino más que todo por especulación. Hace bastante tiempo, no de una persona en particular, escuché de que había un proyecto de quitar la circulación en el casco viejo de Cochabamba. No sé si tienes algo de conocimiento acerca de ese tema, porque me pareció bastante interesante y me recordó también a plazuelas en otras partes del mundo, generalmente en Europa, donde en las plazuelas principales, en los alrededores, está prohibido la circulación de autos, pero sí el de bicicletas, el de personas, donde hay más oportunidad a cualquier tipo de actividad urbana y también de transporte, bueno, de que las personas caminen sin temor a que los pisen. Ujú. Es verdad lo que comentas. A ver, bueno, tengo poco conocimiento con el equipo, tenemos poco conocimiento de eso, pero sabemos que es un proyecto, nos lo han comentado desde la Dirección de Movilidad Urbana, y es un proyecto, sí, que lo que está buscando es peatonalizar la calle España. Creo que tiene ya varios años el proyecto, y bueno, en el caso de estos, o sea, de esas intervenciones, no es tanto que se prohíbe el acceso de los vehículos, pero es más solo acceso para residentes que tienen su casa en esa calle que se va a peatonalizar. Y como tú dices, la idea es más bien fomentar a que la gente acceda a ese lugar y lo recorra caminando con total confianza y seguridad de que un vehículo no va a pasar por ahí y le va a hacer daño, y más bien ¿qué diríamos? Ampliar la superficie para caminar como peatón, porque sabemos que en el centro histórico nuestras aceras son o sumamente angostas o no existen directamente. Entonces, Sí. ¿verdad? La calle Jordán es uno de los ejemplos, no tiene Uy, acera. ¿cuántas veces casi me pisan por ahí? Exactamente, sí, es una pena y claro, no se concibe algo así en un centro histórico porque lo que se busca es a través de recorrerlo caminando, no solo que las personas que habitamos la ciudad, sino turistas también puedan apreciar el patrimonio arquitectónico que queda, pero no puedes hacerlo si estás pendiente de un vehículo que te pisa o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y además, la idea al peatonalizar en las calles siempre tiene que ver también como complementarlo con ciertas actividades, tal vez de tipo recreativo o cultural, artístico, comercial, que eso le da otra dinámica y otra vida a la ciudad. Entonces, eso es lo poco que sabemos del proyecto. Sinceramente no sé a qué nivel está, cuál es el avance, pero sí que es algo que podría ser sumamente positivo para nuestra ciudad. Sí, más bien, gracias por la respuesta. Sé que no tenía que ver mucho con el tema, pero la verdad, cuando escuché eso, me pareció bastante interesante y una muy buena alternativa para nuestra ciudad, para primero, bueno, fomentar a la gente a que pueda caminar un poco más y pueda conocer el casco viejo, porque la verdad hay bastante historia. En solo 10 cuadras
cuadradas, se podría decir. Tenemos varias iglesias, tenemos incluso callejones que te llevan hasta una plazuela secreta. Hablo de la que está de la Mercado 25 de Mayo, justamente al frente, por donde venden libros. La verdad hay Ujú. bastante por explorar en nuestra ciudad y más bien gracias a personas como ustedes y los proyectos que ustedes están realizando, como también otras organizaciones, hacen de que estas partes de nuestra ciudad sean más visibles y al mismo tiempo, no solo de la parte turística, sino también de la gente en general pueda apreciar el donde vivimos, porque muchas veces falta eso, falta el de poder lograr que la persona que pasa todos los días por, digamos, la plaza principal o la plazuela del Granado, puedan ver lo que está ahí frente a ellos. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo cuando camino por las calles de Cochabamba, veo las montañas y, Ujú. joder, son gigantes, pero estoy tan acostumbrado a eso que digo, ni siquiera les tomo en cuenta, pero cuando me tomo un minuto y las veo de nuevo, es Ujú. como que digo, wow, no puedo creer que viva esto todos los días, que viva en un lugar así. Y más Ujú. bien eso es lo que seguramente están logrando con este proyecto, a que las personas, no solo turistas, sino las personas que viven o que pasan por esos lugares, tengan un poco más de idea de todo lo que está a su alrededor y lo aprecien. Tú lo has dicho, es eso mismo, o sea, nuestra experiencia en la ciudad está cada vez como, no sé, más superficial, sin menos posibilidades. Caminar lo hacemos solo porque tenemos que llegar rápido a algún lugar, pero no lo hacemos como para encontrarnos en ese espacio, disfrutarlo, vivirlo, experimentarlo, descubrir cosas. Y la idea de estas intervenciones son justamente eso, cualificar lugarcitos que tienen potencial, pero que les está faltando ese algo que más bien los realza y la gente los percibe de otra manera, pero además se va trabajando ese sentido de sentimiento de pertenencia a algún lugar. Yo estoy segura, estamos seguros que los vecinos de la Plaza del Granado, por ejemplo, o de la misma OTB Santa Teresa, con mucho, no sé, solamente, además de alegría, mucho orgullo también, yo creo, ahora sienten ese espacio diferente, lo van a cuidar, y no solo ellos, sino el resto de la ciudadanía. Es que está comprobado, este tipo de intervenciones lo que hacen es dignificar, es mejorar ese espacio que habitamos y además nos impulsa a cuidarlo, a quién sabe, tal vez que se generen otro tipo de iniciativas también en otros lados. Entonces, nada, esperamos que sea como un efecto hola, onda, sí, que va Que vaya reproduciéndose por otros creciendo. lados y obviamente esperamos que aparezcan muchos TAUs en la ciudad porque, claro, nosotros tampoco abarcamos, ¿no? Y la ciudad tiene muchas posibilidades. No sé si la anterior semana, no, sí, la anterior semana tal vez pudiste ver, nosotros realizamos algo que se llaman las caminatas de Jane. Y la anterior semana tuvimos el evento de este mes. Estas caminatas se hacen en honor a una activista norteamericana, una socióloga, Jane Jacobs, que ella un poco defendía esta idea de ciudades mucho más humanas, más en contacto, que las personas se conozcan en su vecindario, que las redes vecinales se mantengan, que no vengan tremendas infraestructuras de distribuidores vehiculares y rompan la ciudad por la mitad. Y bueno, se las realiza en todo el mundo estas caminatas, te cuento. Y el año pasado hicimos caminatas, pero claro, este año no se podía. Mm. Entonces, un poco voy al tema porque te decía que ojalá hayan muchos TAOs, pero no tanto ni siquiera por intervenciones urbanas, sino que hayan muchas más personas que se involucren con su ciudad y desde sus posibilidades puedan hacer algo para mejorarla. Y justamente la semana pasada la actividad que realizamos fue mostrar a algunas personas, visibilizarlas, que están haciendo cosas. Tuvimos gente, bueno, voluntarios y activistas por la bicicleta o personas que participan en grupos de salvataje en el SAR o que rescatan animalitos. Y así fue sumamente enriquecedor saber Wow. que hay gente que está haciendo cosas que tal vez no las vemos todos los días, pero que gracias a ellos hay cositas que están mejorando y se está contagiando ese espíritu. Exacto, lo que se necesita es que también los medios de comunicación le tomen un poco más de importancia a este tipo de actividades, porque generalmente no lo hacen. Están más atentos en un plan político, especialmente en esta época en la que estamos cerca de las elecciones y todo el mundo está con, uy, ahora por quién voy a votar o ahora qué es lo que voy a hacer o esta persona y tú sabes. Y mira, por ejemplo,
Antes de continuar con este tema, se me ocurrió algo bastante interesante. Tú me comentaste de que varios voluntarios tenían distintos tipos de ideas, los cuales habían, como lo que comentaste, de colocar las pizarras móviles y otro tipo de actividades. La cosa es de que, ¿podrías contarnos un poco más de las ideas más locas que hayan tenido los voluntarios, así interesantes, las cuales querían hacerlas, pero tal vez por tema económico no podían o porque tal vez era demasiado, demasiado? A ver, pues solo se me viene uno a la mente porque después caímos en cuenta tal vez del tema económico y ya tuvimos que controlarnos un poco con las ideas. Eh, Justamente en la plazuela del Granado, las pizarras que pusimos y lo que comentaba la gente, muchos de ellos decían, necesitamos árboles en esta plazuela, hace demasiado calor, se llama, o sea, el concepto de la plazuela es plaza seca, que es muy común en Europa porque, bueno, hay otro clima y entonces viene muy bien un lugar donde se caliente más en el invierno. Pero no es nuestro contexto, ¿no? Aquí nuestro invierno igual a mediodía hace calor y en el verano hace más calor, entonces no tenemos esos inviernos tan crudos como en otros lados, pero aún así la plazuela del Granado tiene esa composición, es una plaza seca y entonces la gente comentaba ahí elementos de sombra, algo que tape, etcétera. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no aprovechamos de estas columnas y hacemos algo como si fueran árboles, como si fueran la columna de un elemento de sombra? Y hemos hecho un diseño para eso. Primero nos hemos ido a recorrer toda la ciudad y hemos tomado fotografías desde abajo de un árbol para, o sea, para retratar la ramificación de los árboles, de los más bonitos de la ciudad. Hemos tomado fotos de jacarandás, de tajivos, de molles. Ha sido una cosa fantástica de repente mirar a los árboles y ver cómo es la composición desde abajo. Te recomiendo que lo hagas porque es sumamente lindo. Tenemos lindos árboles en nuestra Sí, ciudad, sí, representativos. efectivamente, y la idea era eso, era mostrar aquellos representativos. Y lo que se nos ocurrió fue colgar unos paneles de estas columnas de la plazuela del Granado y que tengan pequeñas perforaciones y cuando uno mira arriba esas perforaciones te muestren como la fotografía de ese árbol que está en alguna parte de la ciudad. No sé si se llega a entender un poco, más o menos como unas sombrillas, digamos, pero la cosa es que tienen una fotografía a través de microperforaciones de las ramificaciones de los árboles. Bueno, el proyecto era bellísimo, es sumamente interesante, pero ni soñando lo lograríamos, es sumamente costoso, pero Ya, ya me lo serviría imagino. mucho. Sí, fue una de las ideas, no fue tanto de los voluntarios, ha sido de la misma ciudadanía que escribió ahí, necesitamos sombra, ¿qué se puede poner de ese tipo? Y ojalá se lo pueda hacer algún día, porque esa plazuela necesita un poco esas condiciones. Justamente Tao acaba de mandarnos un comentario y dice, los paneles de sombra son siluetas de árboles. Sí. Uh-huh. Ay, mira, yo te entendí perfectamente y estoy seguro que las personas que nos están escuchando también lo hicieron. Y si no, pueden volver a escuchar su explicación en Spotify cuando esté disponible, así que no se preocupen. Mira, la verdad es increíble, solo que esa es la parte, ese generalmente llega a ser el problema para cualquier tipo de proyecto, los que ustedes tuvieron, los que seguramente otras organizaciones los tienen, que es la parte económica. Y es complicada, más bien tuvieron la fortuna de que una organización internacional, en este caso francesa, haya tenido la posibilidad de poder financiar este tipo de proyectos. Uh-huh. Pero tenemos que llegar a un punto en el que nosotros como ciudad podamos también tener el ingreso o la disponibilidad de dinero para poder disponerlo. O sea, Uh-huh. creo que la forma en la que se puede lograr este tipo de cosas es en el que si lo que ustedes están haciendo ahora llega a tener cierto tipo de repercusiones a lo largo de estos pocos años en la parte turística para que más gente tenga más interés de venir a nuestra ciudad, eso va a lograr de que haya una mayor cantidad de ingresos económicos. Y al haber más cantidad de ingresos económicos va a haber la posibilidad de que por ejemplo, la alcaldía o estos centros gubernamentales que técnicamente deberían apoyar al 100% este tipo de actividades, lo puedan hacer porque van a notar de que es un ingreso económico muy aparte de solo un gusto o una pasión de personas que aman su ciudad, porque al final tiene sus beneficios. Si uno lo trabaja bien, pero al mismo tiempo no espera una retribución al momento, sino a largo plazo después de haber hecho, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, todo lo que hicieron, de aquí a unos 5 años, por ejemplo, la cantidad de turistas tal vez es mucho más alta, hay mayores ingresos. Las personas de las floristerías, tal vez sus puestitos ya son 3 veces más grandes, pero la cosa es que se va a notar el crecimiento
en la zona y ahí tal vez haya la posibilidad de que estas organizaciones se animen a invertir y mejorar y dar un poco más de ingreso para que, no lo sé, haya más oportunidades para todo el mundo. Sí, es verdad. Bueno, a ver, hay una cosa aquí, efectivamente, es como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, primero con estas intervenciones, la idea es revitalizar, es cualificar, es dinamizar el espacio público, por muy pequeñito que sea y la intervención también sea de pequeña escala. Y obviamente eso tiene un efecto onda. Si es que las personas que ocupan, habitan el espacio alrededor también lo saben aprovechar, ¿no? Entonces, por eso el término de acupuntura, ¿no? Se pincha estratégicamente en ese lugar, en esa plazuela, por ejemplo, o en esa calle, y la idea es que vaya contagiando una serie de acciones que luego mejore eso y pues haya sido el detonador, ¿no? Entonces, Sí, como tú dices, luego pueda desencadenar otras cosas, turismo o apertura de otras actividades. Y bueno, un poco también los trabajos, los proyectos que estamos trabajando, lo que queremos mostrar un poco, creo, es, sabemos que las OTBs tienen fondos que se destinan cada año a diferentes cosas, elaboran un POA, y a través de estas intervenciones queremos mostrar que, claro, hay cosas que son sumamente necesarias, que tal vez están en prioridad antes, no sé, antes de alguna cosa que hayamos hecho con Tao, pero que es bueno tomar en cuenta este tipo de proyectos porque no se necesita, por ejemplo, renovar las aceras, las baldosas de la acera cada año, ¿no? Y vemos que a veces sucede eso en nuestra ciudad porque hay ausencia de este tipo de proyectos, que de repente es bueno, ¿en qué ejecutamos los fondos? Y se lo sí. hace en eso, bueno, cambiaremos las baldosas, cambiaremos las bancas, cuando todo está en buen estado, tal vez o no necesite esa remodelación en un momento. Entonces, la idea es mostrar que hay otras posibilidades para utilizar los fondos, para mejorar también el espacio público de ese barrio, de esa OTB, etcétera. Y mira que hay algunos de los proyectos que, por ejemplo, estos, los paneles de la Plazuela del Granado, o una propuesta que hemos hecho de arreglo de la floristería, que claro, nosotros no llegamos a hacer ese proyecto, pero que los queremos dar a los vecinos como un banco de ideas. Y así ojalá ellos puedan tener esas posibilidades y cuando llegue el momento digan, bueno, ¿qué hacemos este año con estos fondos que se tienen ya y tengamos una posibilidad? Entonces, lo que también queremos hacer desde Tao es pensar en propuestas que tal vez exceden nuestras posibilidades, no se puede, son a más largo plazo, de escala mucho más grande, pero que puedan servirles a los vecinos. Como te digo, es un banco de ideas, banco de proyectos, y después puedan ver, bueno, esto nos sirve para este año y se lo haga. Entonces, por eso digo que también ojalá hayan más TAOs que puedan pensar de otra manera la ciudad, siempre con una visión de puede suceder esto. Entonces, por Ya, ahí va un poco el tema de los fondos. sí, porque imagino que también estos taos pueden haber en otras partes de Cochabamba, no directamente solo en Cercado. Estoy seguro de que tal vez tuvieron voluntarios de otras ciudades de Cochabamba, los cuales querían o quieren o querían llevar este tipo de proyectos a sus plazuelas principales como Tarata, como Vinto, no lo sé, o sea, debe haber ay, perdón, me he cortado. Quería decir algo súper inspirador referente a esto, pero es de la punta de mi lengua. Pero creo que me dejo entender. La cosa es de que se puede lograr. Y creo que el único problema ahorita en la parte de la España ha sido el estigma que se les quedó a los vecinos, el cual estamos hablando de cómo ese barrio, desde un punto, o sea, de cómo era hace bastantes años, era un centro turístico, habían cafés, había bastante circulación de gentes, pero que por mala suerte a lo largo de los años se fue alterando la clase de actividades que se estaban haciendo allí, el cual tal vez los vecinos ahora o tal vez estaban cansados de que hayan jóvenes este tipo de actividades, pero estoy seguro de que después de lo que hicieron ustedes en la plazuela de Granado y lo que estarían haciendo o van a hacer en otras partes de la ciudad de Cochabamba, les va a inspirar a volver a tener fe y querer participar en este tipo de proyectos, porque al final sí, creo que todo el mundo tiene que estar consciente del lugar de donde vive, conocer a las Mm. personas que se encuentran a su alrededor, sus vecinos, y sentirse orgullosos de su zona, de su espacio, del lugar por donde literalmente se despiertan, caminan, van al trabajo, pero que se sientan cómodos al poder pasar por ahí sin temor a delincuencia, pero al mismo tiempo una visión bien bonita
del espacio en el que se encuentran. No sé si me dejo entender. Sí, sí, totalmente. Esto que mencionas, ¿no? De sentirse seguro, de sentirse orgulloso del lugar y que la gente también lo recorra. Esto también es algo que creemos que es posible a través de estas intervenciones. Justamente esta socióloga que te comentaba, Jane Jacobs, ella utilizaba este término que se llama ojos de la calle y la idea es que, o sea, mientras más movimiento hay en un lugar, mientras más actividades, siempre hay también vecinos y gente que está viendo, que está mirando. Entonces, por eso creemos que mientras más actividades hay, obviamente va a ser un lugar más seguro, un lugar donde puede acceder más gente. Claro, si nos referimos tal vez a compatibilidad de actividades, bueno, el tema de la España excede tal vez a lo que nosotros podríamos hacer, porque hay actividades Es nocturnas, cierto, sí, recreativas, todo, entonces son otras cosas, pero al final el, esa es la dinámica de la ciudad, ¿no? Entonces hay situaciones en el día, como te decía, las usuarias femeninas, hay mamás, hay niños, etcétera, y en la noche cambia también la ciudad. Entonces, dentro de todo, es interesante que rescatemos esas dinámicas, no las veamos como algo negativo, sino más bien como algo que le da posibilidades y obviamente hay que saber planificarlo y trabajar con eso, nada más, porque no creo que tampoco nadie lo que desee sea un barrio totalmente silencioso, súper residencial, pero que claro, si estás llegando un poquito más tarde a tu casa, te dé miedo. Entonces, creo que es importante potenciar este tipo de situaciones en la ciudad, no vida en la ciudad, y estas intervenciones esperamos que un poquito llamen a eso, ¿no? Como que vayan atrayendo eso. exacto. Mira, antes de terminar el podcast, porque, wow, ya casi estamos una hora, me gustaría que podamos hablar de dos cositas. La primera que me comentes, hablando de igual de la Plazuela de Granado, ¿cuál fue la reacción de las personas, de los niños que están justamente en el kinder cuando hicieron la inauguración o cuando vieron el espacio terminado? Y si al final de esto quisieras comentar algo en particular del cual tal vez yo no haya preguntado para poder finalizar nuestro podcast. A ver, de la plazuela, te comento que cuando estábamos comenzando con la idea, justamente invitamos a los niños del Kinder Cochabamba que un día salgan, que estábamos haciendo una socialización y reconozcan a los personajes que estábamos proponiendo para el lugar. Entonces pusimos unos papelógrafos muy grandes de las floristas, de la mamá, de la monjita, y los niños pues hicieron el ejercicio de ver, quién es este, y les decíamos, estas personas van a estar aquí. Fue sumamente lindo Qué porque bonito. los reconocían, ¿no? Al final son las personas que ven todos los días ahí en la plazuela. Entonces, por ese lado estuvo muy, muy lindo el ejercicio, muy, muy positivo. Y bueno, el proyecto lo comenzamos a hacer, uy, fechas, creo que comenzamos en enero, si no me equivoco, de este Antes de año. la pandemia. Sí, y estábamos por terminarlo, o sea, incluso íbamos a tener la visita de algún representante de la Embajada de Francia para hacer la Oh, entrega, no. Y no y se vino. decretó la cuarentena y todo. Bueno, no se Mierda. dio. Y nada, o sea, yo, la verdad que los niños no lo han visto terminado, mucha gente no lo ha visto terminado, tal vez si ahora están yendo, obviamente que sí, pero lastimosamente no hemos visto el lugar con esas usuarias que están ahí representadas en la plazuela, así que esperamos que de aquí unos meses o al final al año esa plazuela esté llena de vida como siempre está en el día y las personas se puedan ver ahí identificadas y sientan algo diferente, ¿no? Sientan algo diferente por ese espacio, porque eso, porque de repente se siente mucho más personal, porque puede una mamá reconocerse en uno de esos mosaicos o una vendedora de jugos o una señora que barre, ¿no? Y ver que, wow, de repente me han tomado en cuenta y me han retratado en un mosaico. Entonces Es esperamos cierto. que eso suceda. Incluso los niños, mira, mi mamá está ahí o alguien como mi mamá y qué bonito, qué lindo, en serio. Felicidades, la verdad. Gracias, gracias. Así que eso es sobre ese proyecto. Y con la otra parte, ya finalizando el podcast, no sé si hay algo que tal vez yo habré pasado por alto del cual quisieras comentarnos un poco o tú crees que ya terminamos con la explicación del tema de esta noche. Bueno, definitivamente creo que hay un montón para contar, como hablábamos backstage, esto podría durar horas y horas porque la Sí, experiencia para comenzar es bastante nueva para mí, yo creo para todo el equipo.
nos hemos encontrado y nos entendemos y han sucedido cosas muy positivas, como también hemos vivido todo tipo de experiencias, tal vez algunas un poco más, no diría negativas, pero siempre hay retroalimentación de todo y a veces hay críticas que también son buenas tomarlas en cuenta. Y sobre eso nos parece importante reflexionar al respecto porque y justo en esta actividad de Jane Jacobs que hicimos, justo hablábamos del activismo. Entonces, en estas actividades que hemos hecho, en las intervenciones, también hemos sido duramente criticados a veces porque algunas cosas se las considera netamente o estéticas o de poco impacto y que más bien tendríamos que ser mucho más teóricos o pensar en proyectos mucho más planificados y más grandes. Y bueno, lo único que concluimos de esto es primero que hay diferentes escalas, o sea, hay diferentes posibilidades dentro de esta profesión, desde arquitectura, desde planificación, desde urbanismo, y todas estas hacen a lo que es esa construcción de ciudad. Hay los que teorizan, los que investigan mucho, y hay otros que nosotros desde también una teoría estamos metiendo las manos en la masa y todo, pero nos parece que es importante que todo eso forme parte de la ciudad, de la construcción de la ciudad y nada, nos estamos acostumbrando a que después también nos digan que eso, que solo es pinturita o que solo es un este tipo de cosas, pero no Sí. nos da el ánimo. No, lo bueno es que tiene la voluntad fuerte y especialmente la voluntad de querer hacer algo. Y Ujú. en serio, yo estoy muy feliz de que existan personas como ustedes que tengan este amor por nuestra ciudad y también a lo que hacen, porque creo que, como tú dijiste, participan personas de toda clase, de tal vez profesión o afición, sean arquitectos, sean estudiantes, sean tal vez incluso abogados, no lo sé, de todo, pero la cosa es que existan estas personas. Más bien, qué lindas palabras. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Claudia. La verdad fue un podcast que uno de los que más he disfrutado hasta ahora, especialmente a cómo te expresas, cómo hablas, cómo comentas todo lo que llegaron a hacer tú y Tao y bueno, también el proyecto Martadero, porque sí se nota que le están poniendo mucho esfuerzo, pero especialmente mucho amor a lo que están haciendo. Así que los felicito otra vez. Gracias, sí, sí, es verdad. Esto es posible efectivamente gracias a la suma de muchos actores, pero también a ese impulso que da el proyecto Martadero, este tipo de iniciativas, y un poco a esta idea que se tiene de, bueno, no somos un centro cultural, o sea, no nos quedamos dentro, sino que es más bien un espacio, y entonces en el caso de Tao es Martadero en la ciudad, o sea, son esas lógicas de trabajo, esas ideas de que todos tenemos que involucrarnos, ser ciudadanos corresponsables, un poco eso es lo que estamos aspirando, que queremos transmitir y obviamente trabajar en conjunto con la administración pública. Esto no se trata de suplantar funciones ni nada por el estilo, sino todos juntos tenemos un fin que es esa mejora de nuestra ciudad desde nuestras posibilidades. Entonces, en este caso, ha habido esta oportunidad, como tú dices, esta suerte de que una organización externa francesa quiera apoyar este tipo de cosas. Esperamos que se vayan sumando, obviamente, muchísimas más. Y si no, pues simplemente que sean los mismos fondos de la ciudad, en el país, que hayan fondos concursables también para este tipo de situaciones, de este tipo de acciones, porque es algo que está sucediendo en todas partes del mundo. Son nuevas formas de trabajo, nuevas metodologías que resultan sumamente positivas, especialmente porque se le da la posibilidad a la ciudadanía, a vecinos, a niños de involucrarse y hacer algo. Y también nos parece importante, o sea, ¿qué te digo? Como activar eso en las personas, porque tal vez estamos demasiado acostumbrados a simplemente o quejarnos o reclamar, pero en el Sí, momento no hacer nada, ¿no? Al sí, es respecto cierto. de Así eso. que ya escucharon otra vez. Están en la mira si es que no conseguimos fondos internacionales. No, pero qué increíble, en serio. Bueno, entonces me gustaría dejarlo hasta acá el podcast de esta noche. Espero tenerte en otra oportunidad para poder hablar un Claro poco que más sí. de cualquier proyecto que estén organizando o tal vez el avance que ya hayan tenido con lo que están haciendo. Y más bien me gustaría que me esperes tras cámaras para poder hablar un poquito mientras yo me despido de nuestros espectadores. Más bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche, Claudia. A ti las gracias, Ariel. Ok, hasta luego.
Bueno, ella fue Claudia Silva. La verdad, lo que dije es cierto, una charla muy amena. La disfruté un montón, especialmente cómo se expresó de los proyectos de los que están realizando. La verdad, hay mucho por hacer en nuestra ciudad. Pero lo interesante es que existen estas personas que tienen la voluntad de querer hacerlo, pero no un beneficio propio, o sea, no en un plan egoísta, sino en un plan de mejoramiento urbano y de inspiración también a las personas más jóvenes para que también puedan apoyar y tal vez unirse a este tipo de organizaciones. Y yo personalmente los invito. No tuve la oportunidad de poder colaborarlos a ellos, pero espero más adelante poder hacerlo. Ya en sí, no lo olviden, vivimos en una ciudad, bueno, los que nos están escuchando, yo soy de la ciudad de Cochabamba, así que vivimos en una ciudad bien bonita y si no son de Cochabamba, los invito a que puedan darse una vuelta y si ya conocen, vuelvan. La ciudad de la gastronomía y en este caso, en poco tiempo, espero que en menos de 5 años sea también una ciudad arquitectónica bien bonita, como para que más turistas vengan y nos den más ingresos para poder mejorar nuestra ciudad. Eso es broma. Pero eso, más bien adelantarles que nuestro siguiente capítulo será este sábado con la dueña de Cayena y... Ay, se me fue el nombre de su otro restaurante y Paprika. Así que tendremos una charla bastante interesante con ella, con quien sabremos un poco más de cómo inició sus proyectos, su trabajo en la gastronomía, sus colaboraciones como por ejemplo el Festival Miss Internacional Miss de Gastronomía de Cochabamba y sus colaboraciones con la gastronomía de nuestra ciudad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ariel Arancibia. Así que esto fue todo y les deseo